Muy buenos días, o buenas tardes, o buenas noches para los que están mirando. Estamos muy contentos de tener otra entrevista en Salieron por Amor de su Nombre, y en esta oportunidad con el pastor David Barceló, de Barcelona. La primera vez que escuché que Barceló era de Barcelona, me preguntaba si era dueño de la ciudad o qué, pero, pero muy bienvenido, David. Y Gracias, lindo. gracias hermano. Sí, Estás contento de compartir este rato bien. contigo y poder conversar. Iglesia Evangélica de la Gracia, ¿verdad? En Barcelona. Correcto, en Bien. Barcelona, sí. Esperemos que sea más conocida por el Evangelio que por Messi, porque ya estamos... De momento nos lleva un poco de ventaja Messi, pero a ver si le adelantamos. Sí. Y tú hablas el catalán también, me imagino, ¿no? Sí, hablamos catalán, en casa hablamos todo catalán y bueno, vivimos... Barcelona es una ciudad muy bilingüe, combina catalán y castellano, ¿verdad? Cuando uno ya sale de Barcelona, va al interior de Cataluña, pues es más normal que se oiga solo catalán, ¿no? Hmm. Pero estamos acostumbrados a vivir en castellano y en catalán, aunque en casa uso catalán con mi esposa y con mis hijos. La gente en la calle habla catalán y español Ambas, indistintamente. Wow. indistintamente, y cambiamos. Y hay un restaurante, 5 personas, 6 en una mesa, y hablas a la derecha en catalán y a la izquierda en castellano, y no te das ni cuenta de que estás cambiando, Claro. porque No es es, tan, es una... no es tan No, complicado, ¿no? no es tan diferente, es una lengua hermana. Ok, Igual como escuchar el portugués, claro. cada vez el oído se habitúa y conoces más palabras, ¿verdad? O el Sí, italiano, pues el catalán y el castellano son lenguas hermanas, ¿no? claro. Sí. ¿Y tienes, hay Biblias en catalán? Ah, Tenemos algunas traducciones malas, evidentemente, como en todos los idiomas, pero tenemos algunas buenas, ¿no? bueno. Sobre todo la Sociedad Bíblica Trinitaria sacó una en catalán, que es una Mm. delicia, y sí, un catalán muy, muy coloquial, muy cercano, muy de la gente y muy comprensible, Sí. y ¿Sabes tenemos que una mi, buena Biblia. sabes que mi bisabuela era andaluza? Ella era de Ay, Andalucía. caramba, Sí, caramba. sí. Me Sí, gusta sí, sí. mucho la música andaluza también. O sea, lo Mi, traía mi, yo tengo un abuelo andaluz, o sea que también tengo algo de Qué sangre bien, andaluza. qué bien. Sí, sí. Qué bueno, qué bueno. Bueno, David, gracias por este tiempo y vamos a compartir para que otros puedan ser beneficiados. Qué bien. David, ¿cómo Mm, llegó la gracia de Dios a tu vida y el Evangelio? wow. Yo tengo una conversión, un testimonio de conversión muy sencillito. Me gustaría tener algo impactante que contar, pero mi conversión es la de un niño de iglesia, ¿no? Wow. Yo siempre digo que hay conversiones como la de Pablo y conversiones como la de Timoteo, ¿no? La de Pablo, perseguidor de la iglesia, aguantando la ropa de aquellos que apedreaban a Esteban, ¿verdad? Y yendo a Damasco y viendo una gran luz y cayendo al suelo. Hay conversiones así, las hay, ¿no? Gente que ha Claro. estado en el mundo y ha estado en vicios y ha estado en tantas cosas. Y luego hay conversiones como la de Timoteo. Desde niño has sabido las escrituras y las has escuchado de tu madre, de tu abuela, y casi más que un antes y un después, Ujú. es casi como una luz halógena que se va encendiendo poco a poco y vas creciendo en tu convicción de pecado y de la necesidad de un salvador. Y me crié en un hogar cristiano, mis padres ambos venían del catolicismo, devotos católicos, se convirtieron ambos al Señor en la isla de Mallorca, de donde soy originario, en la iglesia bautista reformada allá, y yo ya nací, segunda generación de creyentes en un hogar cristiano, Mm. pero el Señor me llamó con su gracia a la edad de 12 años en un culto en el que comprendí por la gracia del Señor y abrió mis ojos que cuando el predicador hablaba de pecadores, me estaba incluyendo a mí, Ujú. se estaba refiriendo a este pecador, ¿sí? Y el Sí, Señor realmente abrió mis ojos, abrió mi entendimiento y me entregué precioso. los brazos del Señor. Sí. Yo Pero, crecí en un hogar cristiano también y en su mm, momento cuando la gracia de Dios, cuando a los 16 años ya entendí lo que era el Evangelio, porque a los 8 años yo tomé una decisión por Cristo, pero la claridad del Evangelio vino a los 16, 17 años. Yo recuerdo, mm, lo he compartido con otros en estas charlas, que yo lloraba pensando por qué no fui un ladrón,
un adulto, y digo, y qué menosprecio a la gracia de Dios, pero también después aprendí que quizás yo debía 50 denarios y no 500, pero no tenía con qué pagar. Y la verdad es que la expresión dice, y perdonó a ambos. Así que Sí, de alguna sí, manera estamos en eso y le damos sí, gracias a Dios por la gracia de su vida. Y es un privilegio crecer en hogar cristiano y aprender. No, desde la niñez ha sabido las Sagradas Escrituras. Eso es. sí. Son otras deudas, son otros pecados, pero sigue habiendo pecado en Sí, nuestro corazón. sí. Nuestro pecado no será el del hijo menor que se fue y estaba mendigando las algarrobas, pero será el pecado del hijo mayor. Sí. El fariseísmo, la autojustificación, yo no soy como aquellos, ¿verdad? Sí. Ese es el pecado del hijo mayor. Y al final, los que hemos estado en la casa del Padre y no hemos salido de casa del Padre, tenemos otros retos diferentes en nuestros corazones. Al Pero final, igualmente, como dices, sí, al final necesitamos... vamos a entrar a la presencia del Señor por las mismas razones que el apóstol Pablo, Exacto, en una exacto, conversión tan fabulosa, ¿no? Pero qué lindo. exactamente, Buenísimo. exactamente. Y contanos, David, ¿cómo fue tu proceso de anhelo del ministerio, de deseo ministerial? Porque siempre les digo lo mismo, bueno, yo como estoy enseñando Primera de Timoteo, estudiar esas palabras de esa extensión, a querer tomar algo, pero también el deseo interno. ¿Qué pasó? ¿Cuándo llegó eso en tu vida? Sí, sí, fue sin duda un viaje, fue un peregrinaje, ¿verdad? Fue algo que el Señor fue trabajando, labrando en el corazón. Porque mi primera inquietud era el mundo de la consejería. Yo, viendo la necesidad de la iglesia, como hijo de pastor, también veía muchas cosas con las que mi padre tenía que lidiar, ¿no? Entonces yo me adentro en el mundo de la psicología. Empiezo a estudiar psicología y tengo mis luchas leyendo diferentes autores, cristianos, no cristianos. Realmente mi fe es puesta a prueba en medio de tanto humanismo como se respiraba, ¿no? Y casi acabando mi carrera aquí en la Universidad Autónoma en Barcelona, empiezo a leer Jay Adams y todo el mundo de la consejería bíblica, ¿no? Y a partir de Jay Adams, todo lo que ha escrito pues Wayne Mack y John MacArthur y David Paulison y Paul Tripp, etcétera, todo este mundo, ¿no? Y ahí yo literalmente lo describo como una segunda conversión. Me convierto a la consejería bíblica. Yo recuerdo una noche regresando a casa, porque tenía como una hora de tren desde la universidad hasta casa y aprovechaba para leer, leyendo Capacitado para Orientar, de Jay Adams. Yo recuerdo ponerme en pie en el tren, estaba solo, pero si alguien me hubiera oído pensaría que estaba loco, y exclamar para mis adentros, yo no quiero ser psicólogo, yo quiero ser pastor. Wow. Allí fue realmente cuando el Señor me llama al ministerio. Yo entendí que esa cura de almas, tal como lo orientaba la psicología, realmente era una tarea de la iglesia y era una tarea espiritual y no se podía gestionar de una manera más excelente que con la palabra de Dios. Y ahí empieza mi llamado al ministerio, a través de esa inquietud por la cura de almas, Wow. Wow. sí, desde una Perdón. visión secular. Una visión Seguro. secular al principio, pero el Señor le da un vuelco y lo convierte en una visión espiritual. ¿Qué edad tenías más o menos ahí ya? Yo tendría unos 22 años, 21, 22 años. No Sí. ¿Vivías con tus padres todavía? Sí. ¿Y tu papá era tu pastor de tu iglesia? ¿Charlaste algo sobre eso? ¿Qué influencia tuvo digamos, porque me encanta ver cómo la iglesia local tiene su parte luego en esto, ¿no? Porque uno es llamado, Sí. pero nunca es autollamado, nunca es autosuficiente. Uno es enviado, uno tiene esa parte de la iglesia local. ¿Qué rol jugó eso en ese periodo? Sí, bueno, el mentoreo de mis padres evidentemente fue crucial en todo ello, ¿no? Mis padres habían escuchado hablar de Jay Adams y del mundo de la consejería bíblica, pero de forma despectiva. Ellos se acuerdan una crítica que una vez un compañero de seminario presentó contra la consejería bíblica, ¿no? Ahora, cuando yo cada día llegaba, después de mis clases en la facultad, hablando de
de Skinner y hablando del psicoanálisis, y hablando de todo ese potaje mental, ¿verdad? Yo creo que los asusté mucho. Y ahí desesperadamente dijeron, ¿has leído algo de Jay Adams? ¿No? Porque ellos recordaron que era algo centrado en la palabra, ¿no? Claro. Y ahí es donde empiezo a explorar Jay Adams, ¿no? Me encuentro con un libro de Jay Adams en casa de mis futuros suegros. Elizabeth y yo todavía no éramos casados. Y ahí es donde empieza el Señor a cambiar el rumbo de todo ello. Y sin duda, hay un llamado al ministerio a partir de ahí que, como tú bien dices, tiene que ser gestionado por la iglesia local, tiene que ser guiado por la iglesia local. Y así, pues, esta inquietud de algún día prepararse en el seminario, algún día servir al Señor, entramos en una etapa de formación, de crecimiento, de madurez, de poner nuestros dones a disposición de los pastores, de la iglesia local, y evidentemente es el principio de todo. Si no hay una labor a un nivel doméstico, ¿verdad? Con los de casa, con los cercanos, ¿cómo vamos a exportar ese ministerio? ¿No? ¿Cómo puede tomar otras dimensiones si no ha sido una realidad en el entorno más inmediato, ¿no? Y refrendado por el liderazgo bajo el cual estamos? Eso es fundamental. Y tú terminaste tu carrera igual, ¿verdad? Sí. Sí. La acabé. Los últimos compases muy a disgusto, pero la acabé. ¿Te quedaba mucho tiempo desde que tuviste ese...? No, estaba en el último año. Wow, prácticamente meses. Tenía la cabeza llena de toda esa enseñanza, ¿no? Sí, yo me sentí como Martín Lutero, con mucha teología falsa en la cabeza y luego descubriendo la verdad. Sí, ahora, antes de llegar a un poquito más al del ministerio, me surge una pregunta. Los hombres que mencionaste, Jay Adams, David Paulison, y hay otros como Ed Welch y otros más, ¿estas personas tuvieron también una carrera en psicología antes? ¿Hay una relación de eso y descubren? ¿O gente que estudia consejería sin necesidad del otro? Entiendo que sí, conociendo la escritura, la consejería bíblica no precisas lo otro, pero ¿aportó, sirve, conviene mirarlo eso o no, saber? Puede ser. Yo no recomendaría necesariamente tener que estudiar psicología para comprender exactamente qué es lo que piensa, ¿no? Es útil en cierto sentido. ¿Fue útil la formación del apóstol Pablo en el fariseísmo? Yo creo que sí. Yo creo que mucho de lo que ha escrito refleja el conocimiento profundo y de primera mano que tuvo, ¿no? Sí. Fue útil para Martín Lutero conocer toda la teología católica como la conocía, para luego rebatirla, pues en la providencia del Señor se formó como se formó. Y yo creo que hay algunos de nosotros, sí, como es mi caso, y en mayor escala, hermanos como Paulison o Ed Welch o otros, que son formados en consejería o en psicología secular, y eso les ha servido como herramienta para de primera mano ser capaces de interactuar, rebatir, presentar argumentos apologéticos, etcétera, ¿no? Eso no quiere decir que todo consejero bíblico necesariamente haya de estudiar psicología, pero podemos estudiar consejería bíblica y tener algunos rudimentos con respecto a qué es lo que la psicología o las diferentes escuelas pregonan. Sí. Así como un misionero que fuera a un país budista seguramente estudiaría algo del budismo porque necesita la forma de pensar en el contexto en el cual va a estar ministrando. Del mismo modo, es útil saber cómo piensa la psicología o las diferentes corrientes psicológicas, saber el argumento que hay detrás, ¿no? Para con la palabra poder responder. Hubo mucha necesidad, David, de un lavado con la escritura. Cuando descubriste Jay Adams y todo esto, pues vos ya estabas en una iglesia viviendo, el Señor te llama al ministerio, entiendo que después te preparaste, podés comentar algo de eso en preparación para el ministerio, pero en la vida privada hubo mucha intencionalidad en buscar en la escritura, en la palabra de Dios, el estudio personal, la lectura y el lavado, digamos, el enjuague de todo eso. ¿Cómo pasó eso? Sí, yo creo que en la medida que iba estudiando diferentes escuelas, ¿no? Porque
en la universidad donde yo me formé es principalmente cognitivo-conductual, es una de las corrientes de psicología, pero también estudié el psicoanálisis y también investigué la terapia familiar. Yo estaba buscando mi escuela, mi modelo, ¿no? Un modelo al cual aferrarme y sentirme cómodo, ¿no? Pero no lo encontraba. Leía también autores integracionistas, ¿no? Que pretenden mezclar psicología y fe, pero me sonaba más a lo mismo. Entonces, realmente cuando me encuentro con Jay Adams y lo que él llamaba la consejería noutética, hoy día hablamos de consejería bíblica, realmente a partir de ahí ya no hay un proceso. Simplemente todos los postulados seculares caen como un castillo de naipes. Se derriba todo. Se derriba todo y empiezo a construir algo nuevo que es, pues, a la luz de la palabra, como el Señor orienta todos estos temas. ¿Qué es la santificación progresiva? ¿Cómo es la suficiencia de la palabra? Todo orientado desde la doctrina, tal como la encontramos en las Escrituras. Y ahí, pues, bueno, mi corazón da un vuelco de paz y de esperanza, porque se acaba la batalla y realmente es como llegar a la conclusión de que la palabra que siempre he tenido en las manos es suficiente y es ciertísima con respecto a todos esos interrogantes que las psicoterapias quieren plantear. Podés decir en muchos aspectos que la escritura lo había dicho antes que la psicología lo planteara, ¿no? Por supuesto, muchísimo antes. Sí, y muchas cosas que la psicología intenta responder, la palabra respondió con claridad hace muchos siglos. Pienso en Salmo 19, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. ¿De cuánta utilidad es ese texto? Y Colosenses 3:16, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, en vuestros corazones. Tremendo, ¿no? Tremendo. ¿Y qué pasó? ¿Cómo llegó al proceso de que ocupaste el púlpito? ¿No? Sé que estás cerca del 2008, 2008 ya sos como pastor ahí, pero ¿cómo llega a eso? Sí, fue un proceso. En un primer momento, mi esposa y yo entramos en el ministerio paraeclesial, ¿no? Intentamos servir en diferentes entidades, ¿no? En el ámbito universitario, luego en una ONG cristiana, pero va creciendo ese anhelo de que el ministerio debe tomar forma en la iglesia local. Ese es otro paso, ¿no? Sí. Porque el ministerio es un concepto tan amplio, pero llega un siguiente convencimiento en mi corazón, que no es cualquier ministerio, sino el ministerio de la iglesia local y el ministerio del púlpito y del pastorado, ¿no? Incluso vamos al seminario, año 2001 hasta el 2004, vamos a los Estados Unidos y todavía está tomando forma ese llamado, ¿no? Señor, ¿dónde nos quieres? ¿Dónde quieres que te sirvamos? ¿De qué manera? Y esos 3 años en el seminario son tremendamente útiles en las manos del Señor para ver la centralidad de la iglesia local. Estamos en una iglesia local muy sana, como es Grace Bible Church en Escondido, California, bajo el mentoría del pastor Jim Newheiser. Vemos el ministerio de la iglesia local, vemos la consejería bíblica como parte de la iglesia local, vemos cómo funciona una iglesia sana y allí crece el convencimiento de que nuestra futura labor, y hablo en plural porque es un diálogo continuo con mi esposa, ¿verdad? Claro. Nuestra siguiente labor o futura labor tiene que estar necesariamente centrada en la iglesia local. Y luego llega un siguiente reto, en mi caso, que es ir a pastorear una iglesia existente o empezar a plantar una iglesia desde cero, ¿no? Y ese interrogante también el Señor lo va respondiendo progresivamente y la respuesta es empezar en Barcelona, una congregación que no existía entonces, ¿no? Y es lo que hacemos al regresar en el 2004. Claro, ustedes regresan de California y después te volviste a preparar otra vez, ¿no? Bueno, el siguiente programa que yo hago es a distancia. O sea, yo me formé en el seminario Westminster en California y luego pude formarme a distancia yendo solamente para clases presenciales en verano en el programa en Westminster, Filadelfia, el DMIN en Consejería Bíblica, el doctorado en ministerio. Sí. Entonces ya empiezo a combinar esos estudios con los inicios de la iglesia aquí en Barcelona. Tengo mi hija mayor,
Y mis dos hijas tengo allí en Filadelfia, muy cerquita. Yo creo que es el mismo universidad donde estudió Augusto Nicodemo, ¿puede ser? Me ¿Puede parece, ser? me parece que es la misma, sí. Tengo mi hija ahí Ajá. en Southampton, está en Filadelfia. Y mi Ah, qué nieto, por bien. supuesto. Ay, qué Pero, bien. sí. Así que ya de Qué entrado, bueno. derecho después de eso, ya en el ministerio, sirviendo allí en la Sí, iglesia, ¿verdad? ¿Verdad? sí, Sí. sí, sí, sí. Y- Allá podemos seguir ejercitando los dones en la enseñanza, en la consejería, en la predicación, bien, en una iglesia en California, y luego aquí, al regreso, pues es empezar a plantear los inicios de una nueva congregación. claro. Sí, ¿Y estás trabajando con otros pastores, un ministerio pluralidad de ancianos, o estás sí, formando personas? sí, sí, hay pluralidad en nuestra iglesia local. Actualmente un anciano más, Jairo Chaú, ordenado entre nosotros. Eh, Tenemos también pluralidad entre los diáconos. Ordenamos este domingo 4 diáconos más, por la gracia del Wow. Señor. Así que sí, estamos convencidos de la bendición que supone la pluralidad Hmm, en hmm, muchos sentidos. Es parte del diseño del Señor para la sí, iglesia y es bueno en todos sí. los sentidos. Sí, ¿Y qué compartir. se puede decir que hay algo que estás disfrutando hacer o ver en tu ministerio más que otras cosas? Sé que enseñar la palabra, aconsejar es parte, pero ¿hay algo que estás disfrutando hacer o ver en tu ministerio en este tiempo que llevas particular? Sí, sí, yo diría que sí, que sin duda creo que predicar la palabra desde el púlpito es lo que más me llena, me satisface, ¿no? Mm, Pero yo matizaría incluso más. No es el hecho de predicar, porque podría parecer incluso egoísta, ¿no? Es decir, yo predico y me siento bien predicando. claro. No es tanto el hecho de predicar, son los ojitos de las ovejas cómo brillan. Mm, Eso me satisface profundamente, ¿no? Tú mm. ves, tú ves en la expresión, el rostro iba a decir, pero como vamos con mascarillas, ¿verdad? Me cuesta, me cuesta Toda- ver los rostros, sí. pero los ojos sí que se ven y los ojos sonríen y los ojos expresan, ¿no? Cuando los hermanos y las hermanas ven los misterios de la palabra, ven la profundidad de la palabra, ven la aplicación a sus vidas de la palabra, cómo brillan esos ojos, que parecen dos soles, eso es lo que más satisfacción y más alegría me trae en el Sí. ministerio, porque yo creo que es el reto de todo maestro y predicador, ¿no? Me imagino. Alimentar, o sea, cuando las ovejas comen de esos pastos verdes y su corazón crece y aman más al Señor y ven que han de cambiar en sus vidas para agradar al Maestro. Y aquello es el resultado, ¿no? Ujú, ujú. Y eso es lo que produce mayor satisfacción. Sí, Y me imagino la expectativa bueno, lo que enseña Efesios 4, que los pastores preparan a los santos para la obra del ministerio, ¿no? Lo que la obra del produce ministerio. después, la Sí, expectativa que genera en la mente de un pastor que alguien está recibiendo y que después va a dar fruto en otras personas también, es una bendición ver que se traslada eso, ¿no? Pero sí, como una madre a la fabuloso. que le dicen, bueno, gracias por la comida, porque está muy buena, muy rica. Ah, exacto, Ese, exacto. ese cumplido, ¿no? Y Sí, sí, a sí. colación de eso, David, ¿qué es lo que estás enseñando ahora? ¿Hay algo? ¿Tú Sí, enseñas secuencialmente la sí, escritura? sí, sí, sí. Practicamos la predicación expositiva y consecutiva. Intentamos en lo posible alternar el Antiguo y el Nuevo Testamento, ¿verdad? Claro, claro. Y los pastores, siempre que hay que iniciar una nueva serie o un nuevo libro, intentamos valorar, tomar un poco el pulso de la congregación y cuál es la vitamina espiritual que en ese momento se requiere, ¿no? Para ir a un libro o a otro. Ujú, Y actualmente, ahora mismo, estoy en una serie en Mateo 5, el Sermón del Monte. Tocamos las bienaventuranzas por un tiempo, y fue de mucho gozo en estos meses de pandemia, ¿no? ujú, Meditar en la verdadera felicidad, tal como el claro, Señor la describe en las bienaventuranzas. Y ahora estoy continuando con el Sermón del Monte, ¿sí? claro. Describiendo cuál es el carácter del discipulado, tal como el Señor lo describe. Ujú. Sí. Eso es algo que buscamos. Se me ocurre una pregunta. Cuando hablas porque puede servir para otros que tienen pluralidad de ancianos, cuando hablas de predicación secuencial,
libros. Un pastor, ¿tú tomas todo el libro o dividen el libro entre los mismos predicadores? Digamos, vamos a enseñar Mateo, y yo voy a enseñar esto y tú vas a enseñar esto. ¿Hacen eso o no? Cada uno toca su libro. Nuestra práctica es que cada uno toca su libro. Okay. Sí, lo he visto hacer en otras congregaciones y es una posibilidad, por supuesto, ¿no? Claro, claro. Pero entendemos que es un poco más fácil dar esa continuidad cuando es el mismo predicador, claro, el que lleva a cabo sí, ese libro, ¿no? Sí, Entonces, si son varios predicadores, animamos a cada uno a iniciar una serie también de forma consecutiva, del mismo modo, aunque no prediquen tan a menudo, pero también van ejercitando esa práctica de la predicación expositiva. Seguro. Tú empiezas, por ejemplo, Mateo y predicas 4 domingos y otro hermano empieza a predicar otro libro y así. Bien, Perfecto. bien. Sí, sin problema. Y justamente, ¿recomendás algún libro especial sobre lo que estás estudiando? ¿Estás sobre las bienaventuranzas? ¿Recomendás algún libro o estás leyendo algo especial o algo que...? Sí, normalmente leo varios comentaristas a la vez. Sin duda yo recomendaría el Martin Lloyd-Jones en el Sermón del Monte, esa famosa obra en dos volúmenes. Exacto, sí, tengo la misma edición que tú. Exacto. La tengo completa en inglés acá, pero sí, es otra editorial, sí, es buena. No, es tremendo. Nuestro hermano Martin Lloyd-Jones es tremendo, toda la profundidad, todo el jugo, ¿verdad? Parece que ya no le queda más jugo a ese limón y le vuelve a dar otra vuelta y llena otro vaso. Sí. Bueno, el que aprieta más saca más, ¿no? Sí. Sí. Y dices, cuán rica es la palabra, ¿no? Aquí hay otra aplicación más, ¿no? Sí, está bien. Pero sí, intento leer varios comentaristas, intento primero plasmar mis propias ideas, de manera que, bueno, creo que es un ejercicio que todo predicador debiera hacer, ¿no? Primero trabajar el texto y ver cuál es la impresión que ha causado el texto a todos los niveles sobre uno mismo, su vida, su ministerio, su hogar, y plasmar esas ideas. Y luego, evidentemente, podemos escuchar a otros predicadores, leer comentaristas, etcétera, que van a enriquecer la perspectiva, ¿no? Sí. Pero empezar con el trabajo propio, para no caer en la tentación de ir siempre de prestado y no hacer el esfuerzo de primera mano, ¿no? Claro. Pero sin duda, hay muchísimas buenas aplicaciones en esos volúmenes de Lloyd-Jones. Y ahora pensando en que vos ves los ojos brillantes de los hermanos, si los hermanos te miran a vos y ven que hay algún momento ojos que no están muy brillantes y están pensando, el pastor no quisiera volver a hacer esto. ¿Qué es lo que no volverías? ¿Hay algo que dirías, wow, empezaría de vuelta, yo no haría esto otra vez, o cambiaría esto, o enfocaría en esto? Sí, por supuesto. Si dijera lo contrario, le estaría mintiendo, ¿no? Siempre hay cuando miramos por el retrovisor, ¿no? Hacia atrás, vemos cosas muy acertadas y vemos otras que no son tan acertadas. Pero creo que no destacaría ninguna cosa grande o principal como desacertada. Creo que el Señor ha guiado los pasos y los tiempos en todo lo que hemos estado recorriendo, ¿no? En todo caso, no tomaría ciertas decisiones muy concretas, ¿no? Hay momentos en que miras atrás y dices, en aquel momento me faltó sabiduría, o en aquel momento debiera haber tenido más paciencia, pero decisiones muy concretas, muy específicas, ¿no? Y que en la providencia del Señor, gracias a Dios que somos calvinistas, que aún nuestros errores el Señor en su soberanía los enmienda y los encamina, ¿sí? Pero las decisiones grandes, las importantes, no me arrepiento de ninguna. Creo que fueron decisiones meditadas, oradas, buscando consejo y dando pasos en firme, ¿no? Sí. Yo no sé si quisiera dar un consejo muy en general, sería el de la paciencia. El de la paciencia. Sí, puede ser que
puede ser que relaciones alguna de esas experiencias que tampoco viene al caso. A veces hay cosas puntuales, ¿no? Que alguien dice. Pues en este caso es la paciencia, que es algo general que se debe haber visto en algunas circunstancias que viene a tu mente. Pero vos Sí. podrías decir que eso fue por falta de experiencia o también por falta de incursionar más en la escritura, esperar en el Señor, o son varios factores que se conjugan. Varios factores, sí. Puede haber sido falta de experiencia en el sentido en que, aunque lleves 10 años de ministerio, 15, 20, 30, siempre va a haber una circunstancia o una situación nueva, completamente nueva, ¿no? Con Sí, la cual no te has encontrado. Y no puedes echar de tu mochila, no puedes echar mano de tu mochila sí. ministerial porque nunca has vivido aquello. Siempre hay Entonces, una, cometer el, siempre hay una armadura que nunca practicamos, ¿no? Como David. Esa, exactamente, exactamente. Yo nunca me he visto en esto. Entonces, parece mentira, pero siempre el ministerio te está sorprendiendo. Dices, ya no puede haber cosas nuevas, ya hay otra cosa nueva, ¿no? Entonces ahí es donde es más fácil, con algo que nunca te has encontrado, es más fácil ahí cometer algún error, orientarlo de forma incorrecta o tomar una conclusión porque se parece a otra circunstancia que has vivido en algún momento, pero no es idéntica, ¿no? En ese sentido me refiero a Sí. errores, ¿no? A veces inexperiencia, a veces falta de paciencia, a veces falta de haber Sí. indagado, a veces falta de haber podido vislumbrar un poco las consecuencias de aquella decisión. Sí, Pero yo creo que el Señor usa esos momentos también para humillarnos, para sí, decirnos, eres de carne y hueso, ¿eh? ¿Qué te pensabas? sí, 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 sí. Y que la suficiencia provenga del Señor y no nuestra. Si no, estaríamos siempre al punto de decir, bueno, esto lo hago yo solo, Señor. Y no es así. Exactamente. No es así, ¿no? Tremendo eso. Exacto. Bueno, Exacto. qué lindo saber que todos tenemos el mismo común denominador. Tenemos Sí, cosas para seguir cambiando y aprendiendo. Aún los que han trabajado y trabajan en consejería, como en tu caso, sí, uno sí. necesita siempre el consejo del Señor, ¿no? Que es el más valioso para manejarnos en esto, ¿no? Es muy bueno Mm. tu concepto. ¿Y cuánto llevas de casado ya? Ay, que si me equivoco mi mujer se enfada. A ver, Hacemos una pausa, 20 saca la cuenta. 23, 23 años. 23. Nos casamos en el 98. Sí, Wow. 11 años, 23 años. 11 años después que yo. Sí, sí, 98. sí, Wow. Mundial de Francia. 98. Mundial de Francia era Sí. eso. Tenemos 4 hijos. El mayor Moisés tiene 21, luego Ah, Daniel 18, Elizabeth 14 y Abraham 7 bueno. añitos. ¿Y el nombre de tu esposa? Elizabeth también, como la niña. Sí, Elizabeth. sí, Elizabeth. ¿Qué parte ha sido, Elizabeth, para tu vida? Para tu vida, y Sí, porque los pastores tenemos que decir, no, porque en mi ministerio, no. Primero para tu vida y sí, después el ministerio, porque esa es nuestra primera iglesia, es nuestro hogar, es nuestra esposa, ¿no? sí. ¿Y qué tienes para contar de eso? Uf, no se puede describir. No, mi esposa es la parte más importante de mí. Sí, 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 sin duda, ¿no? Compañera, amiga, hermana, ayuda idónea, Mm, todo, ¿no? Ya llevamos más tiempo juntos que sin estar el uno con el otro. Ya hemos pasado ese Ecuador, ¿verdad? Ya me claro. cuesta tener recuerdos o momentos importantes sin ella, estaba ella, ¿no? Sumando nuestro matrimonio y nuestro noviazgo, son ya tantos los recuerdos que estamos, sí, sí, tremendamente unidos Ujú. y sigue siéndolo desde el primer día, ¿no? Ayuda, compañera, consejera, Wow. realmente yo creo que aquel que está en el ministerio, yo diría que cualquier padre de familia, ¿no? Pero en especial aquel que está en el ministerio y no escucha a su esposa, es un necio. Mm, No, ¿para qué te ha dado el Señor un copiloto que ve, que escucha, que siente, que literalmente estáis viajando juntos y quiere lo mejor para ti, quiere lo mejor para el hogar, quiere lo mejor para la iglesia? Hay que escucharla continuamente, sea cual sea su comentario, ¿no?
Mm. Y realmente ha sido, como dice el proverbio, que el amigo afila el rostro del amigo. Eso es aplicable más que nunca Al en el matrimonio. ministerio cristiano y en el matrimonio, ¿no? Sí, 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 es tremendo cómo cometemos los errores de que contamos algo a nuestra esposa de lo que nos dijeron y la esposa tiene esa mirada un tanto seria y dice, no te acordás que yo te lo había dicho, ¿no? sí. Y uno se da Es, cuenta que tenía la ayuda al lado y no la aprovechó como debía, ¿no? es Pero bonita esa comunicación que se va cultivando con los años, ¿no? A veces es un silencio, a veces es un gesto y a veces es tan poquito que ya enseguida sientes una señal de ánimo o una señal de alerta, según el sí, momento, según la circunstancia. Y bueno, nuestras esposas, de nuevo, nos las dio el Señor para ser nuestras compañeras de ayuda idónea, ¿no? sí, Y, sí, y además la mujer tiene una sensibilidad para muchos otros aspectos que nosotros no tenemos. sí, Realmente está esa sensibilidad a nuestro servicio, porque es como un radar, ¿no? sí, Que nosotros muchas veces carecemos de él sí, y está para estar a nuestro servicio junto a nosotros mm, y colaborar en todo sí, lo que estamos haciendo. mm, Sin mi esposa, nada de lo que ha pasado hubiera pasado. sí. Nada, absolutamente. En Desde el todo, principio. Es en todo, instrumento del Señor. sí, en todo lo que Sara te diga, oye su voz, dice. Hay que escuchar a Sara de vez en cuando, ¿no? Pero sí, el otro día hablaba con otro pastor y dije, y le compartía que a veces ah, no queremos vernos vulnerables, ¿no? Y la mayor vulnerabilidad la vemos en nuestro hogar, porque nos conocen, porque saben. Pero yo creo que es la mejor escuela, porque donde aprendemos, finalmente después tenemos que gobernar, tenemos que cuidar la iglesia y parte del gobierno en la casa es también saber las limitaciones que uno tiene y cómo la esposa es de ayuda, ¿no? Porque también vamos a tener que saber escuchar a otros en la congregación. Pero qué bueno, qué lindo es ver que hay ese apoyo, sostén, David, muy bueno. Gracias, hermano. Un saludo grande para tu esposa de parte mía. Sí. Y bueno, una pregunta más, que es la pregunta de rigor para todos los pastores, es esperando que Dios te dé más años de vida y servicio y ministerio. Quizá el Señor tiene otros planes y el Señor dice, David, vamos a casa. Mm. Y estás allí en la puerta, subiendo al carro de Elías. Y no sé qué manto dejarías a alguno, pero ¿qué le dirías a ese hombre casado, soltero, pero que está por entrar al ministerio y dice, mira, me toca a mí, viste cuando van saludando en los jugadores de fútbol, se van saludando uno a otro, este es mi saludo, este yo te doy a ti. ¿Habría algo particular que le dirías y que le dejarías? Wow, sí, seguramente no tiraría el manto, pero tiraría la corbata, ¿verdad? Sí, sí, Es muy buena pregunta, hermano, muy buena pregunta. No sé si sabría resumir como el apóstol Pablo hizo en la segunda carta de Timoteo, ¿verdad? sí. Cómo dejar ese relevo, Y ¿no? Hechos 20, wow, eso es tremendo. Sí, claro, Pablo estaba muy convencido, ¿no? De que ya se iba. El Señor, ya estoy listo para ser sacrificado, ¿no? Deja ese relevo. Seguramente, si nos viniera el momento de ir con el Señor, nos vendría un poco por sorpresa. Estamos aquí el tiempo que el Señor nos diga, pero yo creo que el mayor reto para los que estamos en el ministerio es trabajar en la dirección en que no seamos imprescindibles. Wow, tremendo. Sí. Ese es el reto, ese es el reto. Mm. Eh, en nuestra iglesia tengo la costumbre de predicar con corbata, eh, pero cuando no predico y no tengo que subir al púlpito, vengo a la iglesia sin corbata. Es lo que yo llamo los domingos sin corbata. Hay algunos, hay poquitos a lo largo del año, pero hay algunos, ¿no? Y en esos me gozo muchísimo, porque soy un feligrés. Llego a la iglesia, me siento con mi familia, disfruto del culto, del sermón, de la palabra, converso con los hermanos. Y mi pregunta es esa, ¿no? ¿Y si todos los domingos fueran domingos sin corbata? O Mm. sea, ¿y si David Barceló estuviera apartado del escenario? Totalmente. Eh, ¿Cuál es mi sueño? ¿Cuál es mi reto? Que esta iglesia continúe, que el ministerio de la labor que tenemos entre manos continúe. No dependa de mí.
Si yo no soy capaz de responder a esa pregunta, sí, sería posible, es que aún me queda mucho trabajo por hacer. Pero el reto es ser prescindible. Sí. Pero muchas veces el ministerio de muchos se orienta exactamente en dirección contraria. Trabajan para ser imprescindibles. Claro. Todo se centra en ellos, la predicación, las decisiones importantes, la consejería, el discipulado. Y realmente se está creando dependencia de una persona que cuando aquella falta por cualquier razón, realmente ni hay Titos, ni hay Timoteos, ni hay Epafroditos, ni hay nadie. No hay nadie que continúe. Aquello es con aquella persona acaba todo lo que tenía entre manos. Entonces nos preguntamos si estábamos haciendo la obra de Dios o la obra para nosotros. Estábamos construyendo nuestro propio reino privado, ¿no? Y eso es triste. Sí. Es triste. ¿Sabes Así qué? que, sí. No, iba a decir que a lo que vengo haciendo varias de estas conversaciones, es sorprendente cómo quizá algunos de los que ya tienen un tiempo en el ministerio se dan cuenta más rápido de esto. Este sentido de síndrome salvador o síndrome mesiánico Sí, comienza a apagarse cuando uno empieza a darse cuenta que ese no es el rumbo, ¿no? Que al principio quizá uno piensa que es imprescindible y después se da cuenta que no lo es. No debería ser, porque la escritura debería permear para que ya desde jóvenes entendamos que no lo somos, pero por alguna razón en el ministerio uno después empieza a ver, y creo que la preparación de encargar a otros hombres que se encarguen y que sean fieles para los ministerios tiene que ver con esa comprensión de que no somos imprescindibles, ¿no? Completamente. Pero eso es un ejercicio de semanas, de meses, de años, ¿no? Ir delegando en otros hermanos, dándoles la capacidad de poder enseñar, de poder predicar, de poder discipular, ir corrigiendo sus errores, ir animándoles en sus aciertos. No es algo que se pueda cocinar de un día para otro. Sí. Lleva mucho tiempo. Sí. Uno ha de tener esa perspectiva desde un inicio. Sí. Me comentaba un pastor de Esquel, el sur de Argentina, que citaba el texto donde al final, en la segunda carta de Timoteo, Pablo dice, trae a Tito porque me es útil para el ministerio. Y wow, dije, qué tremendo, ¿no? Yo no lo puedo todo, y ¿quién más, no? Y ahí está esa joya, ese detalle ahí, ¿no? Me es útil para el ministerio. Uno sabe todo lo que pasó con Tito, pero tremendo. La obra y la utilidad de Tito para Pablo, ¿no? Mucho, muy, muy hermoso, sí. Tremendo. Muchas gracias, David, por tu tiempo. Sé que estás en tu verano ahí, ¿verdad? Están en su... Sí. Estamos en verano aquí. Estamos en invierno en el sur de Argentina, en la Patagonia. Hoy hace muchísimo frío, bajo cero. Aquí hace muchísimo calor, más de 40. Sí. Bueno, hay un cambio. A veces a nosotros nos gustaría estar en la playa de Barcelona, conocer el mar de Barcelona, y quizá ustedes lo que es el sur de Argentina, la Patagonia y las montañas y lagos, que también es precioso. Pero Dios nos ha dado una creación hermosa, ¿no? Hermosa. Así que bueno, pero muchísimas gracias. ¿Algo más que quieres agregar? No, simplemente añadir el factor paciencia, ¿no? No sé si también nos estará escuchando alguien, no que esté en el ministerio, sino que tal vez desea estar en el ministerio algún día, ¿no? Yo a veces pongo este ejemplo, ¿no? Aquí tenemos en Barcelona una catedral inmensa, preciosa, pero si entráramos en la catedral de Barcelona y yo te dijera que la construyeron en un año, seguramente te asustarías y saldrías corriendo, porque está a punto de caérsete encima, ¿verdad? No se puede construir algo grande en tan breve tiempo. De hecho, tardaron siglos en construirla. Si realmente queremos un ministerio perdurable, un ministerio que tenga impacto, hemos de ejercer paciencia. Son los tiempos de cocción del Señor. Un asado argentino tampoco se hace en 5 minutos, ¿verdad? Necesita su tiempo para que esté bien hecho. Sí. Entonces, vivimos en una época tan consumista, tan resultadista, tan imperada por los números, tan del fast food, que hay muchos jóvenes que desean estar en el ministerio, pero quieren todo ya, rápido y a su manera. Y eso no funciona así.
es un proceso de cocción. Nos tenemos que sujetar a la iglesia local. Tenemos que estar bajo el auspicio de los ancianos. Si los ancianos dicen que no ven madurez suficiente, hay que esperar con paciencia. Con la bendición de los ancianos, encomendados por ellos, encontraremos un lugar de labor, de ministerio, ya sea en una nueva plantación, ya sea en la propia iglesia local, etc. Pero así es como lo vemos en la palabra. Así es como lo vemos en la palabra. No podemos ser llaneros solitarios ni Don Quijotes, que solo necesitan un Sancho Panza que les siga la corriente para lanzarse a combatir molinos. No, no funcionan así las cosas del Señor, pero vemos demasiados Don Quijotes a su aire en lo que llamamos ministerio cristiano. Pero hay una forma de hacer y es honrando a la iglesia local, honrando a los pastores de la iglesia en la que estamos y mostrando allí en primer lugar paciencia, humildad, sujeción, y el Señor prosperará, el Señor mostrará el camino. Así que ese sería mi primer y último consejo para aquellos que estén considerando el ministerio. Wow, bueno. Nunca con prisa. Excelente, sí, con paciencia, un paso a la vez. Un paso a la vez. Así lo hizo el Señor en su ministerio. Bueno, Pastor David Barceló, Iglesia Evangélica de la Gracia, Barcelona, España, la madre patria, diríamos, de acá, Argentina. Muchas gracias por tu tiempo, David, en tu ocupación y en ministerio. Aquí, Ricardo. Un cálido saludo y fraternal a la iglesia allí en Barcelona, y que bueno, puedan aprovechar este video cuando esté listo para que lo puedan ver otros. Bendiciones. Muchas gracias por la invitación y por el tiempo juntos. Gracias.